Ordenador. Vamos ya con un poco de retraso y vamos a seguir, vamos a terminar las jornadas. Una característica, o mejor decir, la importancia y las consecuencias y el impacto que tuvo la catástrofe de Asia Menor en la población, en la sociedad, en toda Grecia, era enorme en todos los aspectos, en la sociedad, en la economía, como nos explicó ayer el profesor Morfakidis, hasta en la gastronomía, que la verdad es que yo ni pensaba en referirme en esto, que era el último, ¿no? Si me acuerdo bien de la presentación, que la influencia hasta que en la cocina, que cambió la cocina, muchas cosas que consideramos hoy en día típicas griegas, son de trajeron los refugiados. Y bueno, queríamos hacer más referencias. Nos había gustado también tener algo de música, un concierto con la música típica, que en realidad toda la música, por ejemplo, griega contemporánea, se basa en la música que nos ha venido de Asia Menor. Pero nos vamos a fijar en un aspecto del impacto de los refugiados o de la catástrofe, y va a ser el impacto en la literatura, porque también la presencia y la llegada de muchos refugiados, muchos de ellos, claro, eran gente de cultura, de educación, y muchos también luego autores, impactó mucho a la literatura griega, y Amor nos va a dar un toque, una idea de eso, porque también se podría hacer un curso entero sobre los factores históricos, como ha dicho el profesor Morfakidis, y que creó un segundo curso entero sobre la literatura. Pero nos vamos a tener una pequeña idea, y nos va a hablar nuestra amiga, muy amiga, Amor López Jimeno, que ya es la segunda vez que nos habla. ¿Tercera? ¿La tercera? Creo que sí. Sí, es la tercera, porque la segunda era imprevista, ¿no? Era en nuestro primer curso hace 2 años, que arrancamos con las grandes griegas, nos habló de Melina Mercouri, y estaba también en la primera... Ya no me acuerdo de qué. Sí, en la primera película que vimos en el Cine de Jules Dassin, sí. y con eso ya un poco la presento. Amor es profesora de Filología Griega del Departamento de Filología Clásica de la Universidad de Valladolid. Arrancó su carrera académica en el ámbito de estudios clásicos, traspasando todas las épocas y llegando hasta la modernidad, y ya podemos decir que es una experta en el cine, o tiene mucho interés en su trabajo de investigación en el cine griego moderno, es decir, de las maldiciones de la antigüedad hasta Bultemis y Lánthimos, y también una obra muy, muy importante y grande que ha hecho era un libro sobre Jules Dassin y su obra, Jules Dassin, el marido de Melina Mercouri. Y era la ocasión de invitarla hace 2 años, y también Amor también es una experta en literatura, no solo clásica, sino griega moderna, y nos va a hablar sobre el reflejo de la catástrofe en la literatura, superando el trauma. Y Amor, que también, y con eso cierro, es por todo su trabajo científico y demás, ha sido nombrado también presbítera
tu helenismo, es embajadora del helenismo, de la grecidad, nombrado por el Estado griego, que pocas personas tienen ese grado de honor. Αγαπητοί αμόρ, καλώς όρισες, ευχαριστούμε που είσαι εδώ και έχεις τον λόγο. Ευχαριστώ. Y gracias una vez más por la invitación. Yo vengo siempre con mucho gusto, como sabéis. La primera vez que vine fue invitada por la universidad a hablar de cine, precisamente. Por eso digo, esta es la tercera, la segunda aquí en el aula. Sí. La segunda en el aula. En 2014, si no recuerdo mal. Y bueno, agradezco también a la universidad por ceder el aula. Bueno, su ilustrísima, el señor cónsul y señoras y señores, y también a los que estén en casa. Bueno, yo no soy experta en nada, pero en literatura menos todavía. En realidad, tanto en mi faceta de clasicista como neohelenista, soy más de lingüística. Pero bueno, y quiero sumarme también al homenaje que ha hecho antes María a la gran Irene Papa que nos ha dejado. Y creo que también se merece un homenaje para futuras... El próximo curso. Exactamente. Bueno, no quiero extenderme mucho porque vamos con el tiempo justo, entonces vamos a entrar directamente en el tema. El título, que bueno, me resultó muy atractivo y di mi consentimiento, pero luego podemos al final debatir si se ha superado el trauma o no. Creo que es una pregunta retórica, pero bueno. Era un título muy bonito. Y vamos a ver sobre todo, claro, en la generación del 30, que es la generación inmediatamente posterior a los acontecimientos, ¿no?, de la catástrofe que estamos aquí conmemorando. Y bueno, en todos los aspectos históricos, como ya nos habló ayer excelentemente el profesor Morfakidis, pues yo no me voy a adentrar. He de decir que me da cierto pudor, una palabra que ya no existe en castellano, hablar de temas griegos a un auditorio que sabe mucho más que yo. Pero espero, exactamente, espero que en casa y bueno, en general, como esto queda grabado, yo, bueno, más que embajadora, me considero una mediadora, ¿no?, que es ahora también una palabra de moda, de una cultura a otra. Entonces, sobre todo para los españoles, que como decíamos ayer, por desgracia, esto es demasiado poco conocido. Es un tema que no afecta solo a griegos y turcos, sino que creo que hoy en día esto, por desgracia, es de plena actualidad, y si tuviéramos tiempo después debatiríamos, ¿no? A veces hay gente que a lo mejor piensa, bueno, eso pasó hace 100 años, a mí qué me importa. Es que sigue pasando. Y es que el tema de los Balcanes, y no quiero adentrarme en terrenos pantanosos, pero es que los Balcanes, España también de alguna manera, en otra medida, pero hemos sido campo de experimentación, ¿no?, de lo que luego sucede a nivel global. Entonces, lo que pasó hace 100 años y 200 años en los Balcanes, parecía que era como esa agonía, ¿no?, ese rincón ahí de... Los demás tenemos la impresión como que los de los Balcanes siempre se están pegando, ¿no?, entre ellos, y bueno, déjales, pero todo eso repercute luego, ¿no?, en una Primera Guerra Mundial, en una Guerra Mundial y bueno, y lo que está sucediendo hoy en día. Entonces creo que nos afecta a todos y espero que esto sirva un poco para reflexión, si no nos da tiempo luego a debatir, para que la gente piense lo que está sucediendo en el mundo. Y no me refiero solo a la guerra entre Ucrania y Rusia, sino a nivel global, ¿eh? Pero bueno, luego hablaremos después. Como digo, esta generación literaria pues aparece, que se le llama del 30, aparece inmediatamente en 1922, pocos meses después de la catástrofe, con Fotis Kondoglu, al que ha hecho referencia mi compañera, y no me voy a detener en él, yo no voy a hablar de él, como adalid del movimiento. Y a continuación pues empiezan a publicar una serie de autores nuevos, que la mayoría proceden pues de Constantinopla, como Zetokás, y de la costa de Asia Menor, como Stratis Miribilis, Stratis Ducas, Ilias Venesis, de los cuales hablaré un poco someramente, y que permite hablar pues, de una eoliki scholi, de una escuela eolia, por su procedencia común. Bueno, empezaré por Stratis Miribilis, aunque no habla directamente de 1922, pero bueno, es nacido en Lesbos y estudiaba en Atenas cuando estalló la guerra de los Balcanes y se alistó como voluntario en el ejército, pero cayó herido y regresó a Atenas. Esto es lo que me importa, convertido en un convencido pacifista. Es decir, el que ha vivido la guerra,
normalmente después es antibelicista, ¿no? Su obra cumbre, Isroí en Tafo, La vida en la tumba, que es además un himno bizantino, ¿no?, si no me equivoco, es el testimonio en primera persona de su experiencia real en las trincheras y antecedente de las que vendrán después, de las que vamos a hablar después ya sobre la catástrofe, no solo por la temática, sino bueno, pues un poco por el estilo y por la toma de postura, digamos. Es uno de los libros hoy en día más vendidos y más leídos de la literatura griega contemporánea y, por motivos obvios, algo que también se repetirá con los demás, pues fue censurado por Metaxás y por los gobiernos de ocupación alemanes. Vamos a ver que la aceptación de estas obras, aunque nos pueda parecer obvia, ¿no?, que fue bien recibida, pues vamos a ver que en la propia Grecia ha habido, pues según los vaivenes políticos, pues han sido, digamos, aplaudidas o todo lo contrario. Y podemos preguntarnos por qué. Bueno, incluso antes de comenzar la historia, el lector ya sabe el final, o sea, no hay suspense y no hacemos spoiler, ¿no? Se sabe que el protagonista, Adonis Kostulas, pues va a morir prematuramente en la ofensiva, en este caso es contra los búlgaros, pero muere además de una manera doblemente trágica porque muere por fuego amigo. Entonces, bueno, lo que narra en forma de cartas que va escribiendo a su novia, que ha dejado, que le está esperando, es una mezcla de género epistolar, de diario, porque le va contando pues, lo que sucede en la guerra, sus recuerdos, espérame, estas cosas. Es decir, es una forma híbrida entre la forma epistolar, la crónica y la novela, algo que vamos a ver también que es pues un continuo después, ¿no? No es una novela puramente de ficción, como todas estas que vamos a ver, no son ni 100% ficción ni 100% real. Es literatura, pero basadas en la realidad. En algunos casos autobiográfica y en otras simplemente biográfica. Bueno, el personaje de Kostulas, con su juventud, ¿no?, con sus ilusiones, con una vida por delante, con sus amores, etcétera, pues se va a convertir en referente de una juventud griega que en plena, digamos, bueno, valga la redundancia, ¿no?, juventud, en pleno florecimiento, ve truncadas sus ilusiones por un ideal. En principio todos, como él, como el propio Miribilis, ¿no?, se alistan voluntariamente por un gran ideal que es luchar por la patria, por la unidad de los griegos, etcétera, etcétera, y al final ven truncadas sus vidas, no solo sus vidas, sino también ese ideal político. La postura de Miribilis es como que no mereció la pena, ¿no?, como que fue un error. No quiero, dejo luego para el debate, ¿no?, pero digo, volvió a convertir en un pacifista y de alguna manera lo que vamos a ver luego en estas generaciones posteriores es ese desencanto, ¿no?, de haber luchado por algo que a lo mejor no había merecido sus vidas, no había merecido la pena. Y otra cosa que vamos a encontrar común es que en estas cartas que va escribiendo a su novia, como es lógico, desde las trincheras, echa de menos una vida que se idealiza en el pasado. Es decir, vamos a ver en todos que hay un contraste brutal entre la realidad de la guerra, de las persecuciones, de los tormentos, etcétera, con un pasado, con una vida anterior que va a parecer siempre idealizada. Tampoco era tan perfecta, sin duda, ¿no?, tendría sus cosas, pero lógicamente cuando estás, como suele suceder, cuando perdemos una cosa es cuando la valoramos, entonces todos estos autores van a estar teñidos pues, por la nostalgia y por la idealización de la memoria. Bueno, como ha dicho, no soy experta, soy aficionada al cine, amante del cine, entonces muchas de estas obras han tenido su adaptación al cine o a la televisión, como en este caso, que hay una serie de televisión bastante buena, yo creo, no sé si la conocen, en ERT, de la radio televisión griega, y que se puede encontrar, por lo menos en gran parte se puede encontrar en YouTube. Bueno, como decía Miribilis, aunque no está un poco fuera del tema, pero es como el prólogo, es el antecesor de los que vamos a ver y ya marca un poco la línea, ¿no?, de luego los demás cómo van a continuar. Entonces, entrando ya en el tema que nos ocupa en estas jornadas del centenario de 1922,
la generación literaria, en general los que vivieron estos hechos, pues sobre todo desde el punto de vista de la literatura, que es lo que a mí me corresponde, fue una generación que intentó renovar respecto a la generación literaria anterior. Ya antes de la catástrofe había unos deseos de renovación influidos sobre todo por las corrientes que venían de Occidente, tanto de París, sobre todo de París, ¿no?, que era entonces en todas las artes un poco el faro, como en algunos autores veremos después de Londres, pero sobre todo la influencia francesa e inglesa, las vanguardias les va a hacer desear cambiar la literatura respecto a la generación anterior. Pero ante unos hechos tan dramáticos como estos, pues digamos que los juegos estéticos, las experimentaciones, que en otras literaturas también tenemos, pues pasan a un segundo plano. Veremos también algunos paralelismos con España, ¿no? La generación del 27 también empieza con todas las vanguardias, pero luego se ve también abruptamente interrumpida. Pero sobre todo yo creo que podemos ver el paralelismo como en la generación del 98 española, que también por una catástrofe, creo que no se puede comparar con la griega en otra medida, porque es la pérdida de las últimas colonias, pero eran colonias al fin y al cabo, no llevaban los españoles 3000 años allí. Pero bueno, sí que hay paralelismo en cuanto que queda marcada la generación, y hay una serie de autores en literatura que van a reflexionar sobre la identidad. En nuestro caso, ¿qué es España? Ya no es un imperio, ha perdido. ¿Qué es ser español? Buscan la esencia, los autores del 98 en Castilla. En el caso español hay, digamos, menos problema en aquellos años, ¿no?, en ver la identidad. Ahora se está avivando esto, pero bueno, es un país que como Estado, digamos, como país, en sus fronteras geográficas llevamos 500 años, el más antiguo de Europa como Estado, de los más antiguos, y sin embargo nos seguimos planteando la identidad. Pues cuanto más los griegos, que no han tenido unas fronteras estables, yo creo que nunca, desde la antigüedad hasta, bueno, hasta hoy, pero hasta... Entonces es normal que os planteéis, ¿no?, que se planteen qué es ser griego. Porque si nos lo planteamos los españoles, que llevamos 500 años juntos y todavía no, pero ¿eres español, no eres español? ¿Qué es ser griego? Cuando, bueno, hemos mencionado aquí, para los que no son griegos o no están siguiendo, nosotros decimos griego en español, pero griego, tenemos Élinas, tenemos Eladitis, tenemos Romios, tenemos Podios. ¿Qué es ser griego? No lo pregunto, luego reflexionaremos. Y luego, a partir de este fenómeno, pero ya desde antes, es que siempre ha habido migraciones, es que es un pueblo en movimiento continuo. Entonces, ¿con qué te identificas? ¿Con la tierra? Yo creo que el griego se identifica con el mar. Quiere decir, las fronteras, desde mi punto de vista, luego me rectificáis, además de tierra adentro, que yo sí soy de tierra adentro, mi territorio es tierra, pero el territorio de Grecia no es tierra, es mar. Entonces, por eso las fronteras de Grecia, cuando soñaban, ¿no?, la megal idea, la Grecia de los 5 mares, los 2 continentes, es que Grecia, en realidad, pienso yo, es el Egeo y todo lo que... o el Mediterráneo, porque desde la antigüedad, hablo del 2.º milenio antes de Cristo, las colonias griegas se iban estableciendo siempre en la costa. Desde, bueno, Borio, Massilia, Alicante, claro, es el Pontio, etcétera. Claro, entonces las fronteras no coinciden, ¿no?, con el territorio geográfico, y lo que decíais ayer, no sé si fue el profesor Morfakidis, se toman las decisiones en los despachos sin conocer la realidad, o sin bajar a tierra o a mar y ver lo que está sucediendo ahí. Entonces es muy fácil trazar una línea sobre el mapa y decir, hasta aquí llega Grecia, hasta aquí llega Turquía, y a la que se muevan 1 millón por aquí, otro 1 millón por allá, y que se mueva la gente y que se les desarraigue. Entonces es normal que se plantee la cuestión de la identidad, y este va a ser un tema cardinal en la generación del 30 en Grecia, como fue el 98 en España, que es qué va a ser a partir de ahora de nosotros, qué va a ser de España, qué va a ser de Grecia, en vuestro caso aumentado con todos los vaivenes políticos de monarquía, etcétera, etcétera.
Esto, bueno, no me puedo adentrar mucho, pero al final esto es el problema de lo que en lingüística, en pragmática, se llaman los culturemas. Es lo que te define como cultura, más que patria, más que territorio, lo que al final te define es los culturemas. Entonces hay culturemas que identifican a cualquier comunidad, vamos a decir, pero hay algunos que se comparten con otras comunidades, hay otros, como los círculos estos, ¿no? Que estudiábamos de pequeños. Hay culturemas que son comunes, en este caso entre griegos y turcos, y hay otros que son básicos. La lengua, por ejemplo, es el primer culturema que identifica a cualquier comunidad, la lengua. Pero hemos visto que había griegos que hablaban turco, en Capadocia, etc. Hay 500 millones de personas que hablan español o castellano, y sin embargo tenemos culturas muy diferentes. Los de España, los de Castilla, no digo ya de las comunidades de aquí, un mexicano. Entonces, toda esta mezcla de culturemas es lo que al final te define. Uno es la lengua, otro es las creencias, que vemos que en esta guerra tuvieron un papel fundamental. Al final, ¿por qué se dividió? Por la religión. Hoy en día esto sería impensable, ¿no? Por lo menos en algunos estados hay libertad de religión. No te pueden obligar a irte de un sitio porque tengas otra religión. Sin embargo, aquí al final fue lo definitorio. Sin embargo, hay culturemas que compartían los griegos con los turcos, convivían, que vimos que luego con los griegos de la península balcánica no compartían. Y eran tan griegos los unos como los otros. La película que ayer salió en el documental de Política y Cocina lo refleja maravillosamente. Son griegos, pero son griegos de Estambul. Tienen su cultura. Bueno, como digo, esto va a ser el pilar de toda esta generación, no solo literaria, sino de toda la gente que lo ha vivido, sus hijos, sus nietos y sucesivo. Porque, de hecho, yo estaba pensando en estos días, digo, creo que todos los griegos que he conocido, no sé si he conocido un griego 100% de pura sangre, digamos, porque, o sea, así como, no, entre los españoles, ¿de dónde eres? Pues de Valladolid, de Alicante, pues mucho gusto. Los griegos siempre te dicen a continuación, pero en Cataguí, o sea, pues, Acina, Acina a mí eso no me dice nada, ¿no? A Cataguí entonces ya dicen, ¿no? Microasiatis, o Podios, o Papus Moitania Vox Ergodonde. No hay ningún griego vamos, que lo sabe, no, pero quiero decir que todo el mundo es descendiente de refugiados, al fin y al cabo. No hay nadie que diga, yo soy ateniense de 5 generaciones. Se estiman cada vez ¿Eh? Y nosotros, yo por ejemplo, si me preguntan, digo, pues sí, yo soy de Valladolid, mi padre nació en Extremadura, mi abuelo no sé qué, pero nadie me pregunta, ni yo, o sea, no importa. No consideramos que eso nos dé. Sin embargo, los griegos siempre te aclaran, sí, soy tal, pero procedo, o sea, el árbol genealógico. Cosa que me parece muy importante, ¿no? Porque tu identidad no es simplemente ser élinas, es ser élinas, pero de determinado sitio. Bueno, y por supuesto, todo, pues, como es inevitable, tanto los que lo vivieron como las generaciones sucesivas van a quedar marcados por esta pérdida. Eso es una herida, un trauma en español indeleble. Yo creo que tiene que pasar más de 100 años para que esto no se olvide, no se debe olvidar, ni siquiera se supere. Es decir, es un estigma, es una marca que eso ha quedado, como digo, lo siguen recordando, ¿no?, las generaciones sucesivas. Sí, yo soy de aquí, pero mi abuelo o mi bisabuelo era de otro lado. Bueno, en las obras que vamos a comentar ya he dicho que voy a empezar por la prosa, a ver si me da tiempo a llegar a la poesía. Son novelas, pero no son novelas tampoco puras, no es ficción, tampoco es una crónica, es una biografía, autobiografía, es un género, digamos, mixto, pero bueno, no sé si puso las bases ya Miribilis, pero es lógico que, dado que están basadas en experiencias reales, pues no es una novela de ficción. Eso también contribuye a que la recepción influya, claro, en el lector. A priori ya cuentas con la empatía, ¿no?, con una cierta sensibilidad, aunque el lector no sea griego, pero ya cuentas, ¿no?, con el favor
del público porque te están contando una historia personal, muy dramática, y con eso también se juega, ¿no? Pero aunque, digamos, bueno, intentan mantener una cierta objetividad, puesto que sabemos que son historias reales y tan dramáticas, la objetividad es imposible. Quieras que no, aunque los autores intenten darle, digamos, una pátina de crónica, inevitablemente formaban parte de uno de los dos bandos, aunque fueran como víctimas, aunque fueran no protagonistas, sino pertenecen a uno de los bandos, con lo cual ya la neutralidad y la objetividad es imposible. Y además, bueno, en este caso, pues del bando de los perdedores, ¿no? De los que fueron derrotados. Entonces, a priori, pues tenemos una tendencia a simpatizar, ¿no? A empatizar y compadecernos, ¿no? De hecho, son obras pues muy conmovedoras, ¿no? Y son representativas también, gran parte de su éxito, yo creo que se explica, aunque los lectores de la Grecia, digamos, receptora, que no fueran los que lo habían sufrido, pero todos compartían un sentimiento de pesimismo colectivo, algo que también tenía la generación del 98 española, ¿no? Que casi ninguno fueron a Cuba, ¿no? Es esa sensación de derrota colectiva como país que ha fracasado, y además en el caso de Grecia pues fue el derrumbe de esa megali idea de recuperar el esplendor, ¿no? Digamos, donde se había interrumpido la historia por la ocupación otomana, como después de la esclavitud vamos a volver a ser lo grandes que éramos, y de repente chocar con la realidad, después de además 100 años de victorias y derrotas, pero bueno, en un panorama general, desde la revolución, Grecia fue ganando territorios, participó en la Primera Guerra Mundial, gracias a Venizelos en el bando vencedor, es decir, había un gran optimismo en medio de todos los conflictos políticos, pero había una sensación de grandeza, ¿no? De ahora vamos a reconquistar Constantinopla, y de repente eso pues se rompe abruptamente. Entonces es lógico que todas las generaciones posteriores pues tengan esa sensación de pesimismo, de estar en el lado equivocado de la historia, de ser las víctimas. No juzgo si con razón o sin razón, digo, es un sentimiento. Y bueno, de alguna manera ya cuando se firma el intercambio de poblaciones, pues ya es asumir que ese sueño ya es imposible, ¿no? Que se ha acabado, y vamos a reconstruir a partir de aquí, digamos, de nuestras cenizas, vamos a reconstruir el país. Por eso hay una reflexión sobre la identidad, no solo en la literatura, también en la política, en todos los intelectuales, etcétera, pero en este caso, bueno, pues lo vemos en la literatura. Una reacción lógica a este trauma, a esta tragedia, es la idealización del pasado, lo que decíamos antes. Sin duda el pasado no era tan idílico, ni había sus problemas, sus conflictos, ni la convivencia entre griegos y turcos sería tan idílica como pasa aquí ahora, que parece que cuando convivían, dicen, las tres culturas, ¿no? En el territorio español, vivíamos todos en armonía, musulmanes, judíos y cristianos, y parece que era todo jaja, juju. Hombre, pues si hubiera sido así, no seguiríamos así, ¿no? Pero siempre que hay un trauma, pues la reacción psicológicamente lógica es, como decían las señoras ayer, ¿no? Aquí imestan Basiliades quedó, ¿no? Nos férticas escupidia. Y eran, bueno, algunos vivían muy bien, efectivamente, pero otros eran paupérrimos, vivían. Y sin embargo, claro, siempre es mi tema del paraíso perdido, ¿no? Del Edén, de la expulsión del paraíso, que se revitaliza, ¿no? Con esta generación del 30. Y además de unos territorios, como recordaban ayer, y es lógico, unos territorios que eran griegos desde hacía más de 3.000 años. O sea, es que la primera colonización griega no es la del siglo VIII a.C., es que fue en el segundo milenio antes de Cristo, o sea, en la época que mal llamamos micénica. O sea, en tiempos literalmente inmemoriales, cuando no había ni historia, cuando había solo mitos, ¿no? Y efectivamente el mito cuenta la conquista de esos territorios, ¿no?
Mar Negro, tenemos el mito de los argonautas, el del Vellocino de Oro, son mitos de conquista de unos territorios pues ignotos y desconocidos, como digo, en tiempos inmemoriales. Entonces, es que eso era la esencia de Grecia, la Jonia, recordábamos ayer, donde procedía casi todo, venía en la antigüedad, casi todo venía siempre de Oriente. La filosofía, las ciencias, o sea, no eran unas colonias, sino que es que era como Icardia, ¿no? Entonces es que como que te quitaran de repente no un brazo, sino el corazón, ¿no? Y a partir de ahí tienes que sobrevivir. Entonces es normal idealizar ese pasado y convertir todos esos territorios en una especie de Arcadia feliz, ¿no? Ese mito donde que efectivamente las tierras son muy fértiles, o sea, efectivamente luego lo veremos, mucho más fértiles que lo que es la Grecia continental, ¿no? Balcánica. Bueno, y además en el caso de esta catástrofe hay otro factor que era el otro, el turco, a quien echar la culpa de lo que ha sucedido. Es muy cómodo, ¿no? Tener a alguien, un enemigo común a quien poder echar la culpa, y esta alteridad es, digamos, un punto de reafirmación nacional. Y vemos que los griegos, pero luego ayer en el documental, claro, te pones a pensar, yo no había caído en la cuenta, pero es que los turcos hacen lo mismo, ¿no? O sea, construyen la nueva Turquía contra, ¿no? Claro, cada uno lo ve desde su perspectiva, pero luego era lo mismo, ¿no? Pero claro, eso es muy útil, ¿no? El crear un enemigo común es siempre un factor de cohesión de cualquier comunidad. Entonces, es muy, para ambos lados, digamos, del Egeo, es muy productivo, y por eso continúa esto hasta el día de hoy, que vemos que cada poco hay como un amago de otra vez, pero también es una manera de mantener el status quo, ¿no? Es decir, no te muevas mucho, no vaya a ser que se reactive la guerra, que nadie lo quiere, me supongo. Entonces, es estar siempre ahí, digamos, como el cómic que ha enseñado ella, los dos a ambos lados, mirándose, pero como, cuidado, ¿no? Cuidado que estoy aquí. Bueno, ese factor de tener un enemigo, pues es también una de las, digamos, de las herramientas que han utilizado los políticos hasta el día de hoy, yo creo, para cohesionar al pueblo griego. Por eso, no sé si por eso o por otras muchas más razones, es más cohesionado que el español, por ejemplo. Hay menos conflictos intercomunidades que hay aquí, porque está la amenaza del otro, ¿no? Bueno, en estas tres obras que vamos a ver, que he seleccionado, aparte de ser muy conocidas por todos los griegos, pues se convirtieron, aparte del éxito, en abanderadas del relato oficial de los acontecimientos, que veremos después, con sus altibajos. Bueno, las fechas históricas será simplemente un repaso, y vamos a adentrarnos en el primero de los autores, que es Stratis Ducas, con su Historia enos Agmalotu, la historia de un prisionero. Las tres están traducidas al castellano, y, como decíamos, los tres proceden de la misma región geográfica. Ducas, en concreto, nació en la Mosjonisia del Golfo de Adramitis, o sea, cerca de Aivalí, y estaba también estudiando en Atenas con Fotis Kondoglu, precisamente eran amigos ya desde Aivalí, desde el gimnasio, y se fueron a estudiar juntos a Atenas, pero también les pilló la Primera Guerra Mundial y se alistó como voluntario. Ya vemos aquí un paralelismo. Cayó herido y, bueno, tras una enfermedad se dedica también a la pintura. En la Segunda Guerra Mundial, con la invasión italiana, sirvió como oficial, y durante la ocupación, bueno, se casó con Dimitra Makana, y durante la ocupación militó desde las líneas de la EAM y se alistó al KQE, al Partido Comunista. También participó, claro, en la resistencia, y fue torturado por los ocupantes alemanes. Después sirvió en la Cruz Roja al acabar la guerra. Bueno, fue a Moscú a realizarse una pequeña operación que no salió bien, y a partir de ahí el resto de su vida lo pasó postrado en cama, pero incluso en esas circunstancias fue perseguido por el régimen dictatorial de Papadopoulos, incluso estando pues en la cama, ¿no? Y bueno, hasta que murió en 1983.
Historia Enos Egmalotum, publicada en 1929, es decir, bastante reciente después de la catástrofe, que además lo consagró inmediatamente, narra las vivencias de otro griego, no es autobiográfica, Nikolaos Kassakoglu, que no pudo repatriarse a tiempo. Es de los muchos que quedaron, que vimos ayer, la mayoría pues no pudo escapar y fue hecho prisionero durante el incendio de Esmirna. Y lo que nos cuenta es cómo sobrevivió, pues como no todos los padecimientos que pasó, en su caso, cómo sobrevivió, pues escondiéndose en cuevas, etcétera, y haciéndose pasar por turco. Eso es lo que les diferencia de otros protagonistas que veremos después. Que a mi juicio no es anecdótico, sino que nos plantea el tema este de la identidad. O sea, sí, él es griego, pero bueno, si hay que hacerse pasar por turco para sobrevivir. Quiero decir, nadie se dio cuenta, incluso estuvo trabajando para un turco. Hasta ese punto eran intercambiables. Uno mismo es el que se identifica como, pero los demás no... O sea, no había tantas diferencias. Y se identifica al final porque, para este turco para el que entra a trabajar, bueno, otra cosa también que lo veremos también en otras obras, que siempre destacan como que los griegos, claro, son autores griegos al fin y al cabo, y tendría su parte de verdad, no digo que no, pero siempre destaca que, claro, le coge porque son mejores trabajando, porque son siempre más adelantados, porque trabajan mejor que los propios turcos, etcétera. Y entonces le quiere casar con su hija, con una mujer turca, y ahí es cuando se plantea el conflicto. Entonces, ahí ya tengo que decidirme que soy griego o me quedo aquí como turco. Al final decide confesarle a su amo, ¿no? Que es griego, y huir a Turquía. Bueno, esto, como digo, no es una anécdota, sino que vamos a ver que, aparte es ser, digamos, la clave de plantearse su identidad, realiza este personaje, que es un personaje real, el propio Ducas conoció en sus viajes, le tomó testimonio oral y luego él lo reelaboró literariamente. Realiza el viaje del héroe que definió Joseph Campbell, y se convierte así en un héroe posmoderno, es decir, alguien que abandona su patrida, ¿no? Lo que hoy llamaríamos su zona de confort, emprende un viaje, y va a ser un viaje lleno de peripecias, una verdadera odisea, ¿no? En el sentido de antiguo, es salpicado de peligros, de enemigos, de monstruos, que tiene que afrontar un montón de pruebas, tomar decisiones y afrontar las consecuencias, y es un viaje al final iniciático, ¿no? Es un viaje que te transforma tanto a ti como a tu entorno, es decir, tiene consecuencias también en los que te rodean. Y bueno, normalmente en el viaje del héroe, pues el héroe, como Odiseo, retorna a casa con toda la sabiduría adquirida, y eso repercute pues en su familia o su país. En este caso, pues como, bueno, es diferente, ¿no? Pero es un héroe posmoderno en este sentido, y una de las pruebas que encuentra el héroe, lo vemos ya en la Odisea, son las mujeres que le obstaculizan en su camino. Y aquí la pobre mujer, la pobre turca con la que le quería casar, es, ¿no?, el obstáculo porque si no, a lo mejor podía haber seguido una vida apacible allí, pero ya le enfrenta, digamos, con su ser. ¿Yo qué soy? ¿Soy turco? No. ¿Qué es lo que les diferenciaba al final? La religión, creo yo. Bueno, alguna cosa más. Pero claro, eso es algo a lo que no renuncias tan fácilmente, ¿no? La lengua la puedes... Bueno, hablaban turco, hablaban ellos también griego, pero ahí ya la religión es ya un rasgo distintivo que no se puede cambiar tan fácilmente. Bueno, no me voy a meter mucho con el estilo, que sería propiamente lo de la literatura, pero como podemos imaginar, de todos estos autores, pues el estilo es sobrio, sin muchos adornos, sin muchas descripciones, porque lo que interesa es la historia y no distraer al lector. Por eso digo que todos esos experimentos formales del principio, pues aquí no tienen mucho sentido. Un debate que se plantea, como traductora, es, claro, si mantener los turquismos o no.
no me voy a adentrar tampoco mucho porque no vamos a leer, ¿no?, las obras en la lengua original, y ahí toman pues diversas posturas. Claro, esto escriben para un público griego. Para mantener la verosimilitud pues habría que mantener esa lengua mezclada y tal, pero al final también están en la Grecia continental, digamos, o la Grecia, bueno, con la pelea entre la Cazareusa, la Dimotiki, con esas luchas y en ese momento todavía lo que primaba era la Cazareusa. Entonces lo que hacen es adaptar la lengua al público, al target, que va a ser los griegos, con alguna palabra griega, sobre todo turca, sobre todo los diálogos y tal, para mantener esa, o para situar al lector, pero sacrificando, digamos, depurando de todos los elementos griegos. Y sí, también casi todos, como esta generación, apoyan la dimotiki, o sea, son demoticistas. Bueno, bajo esa apariencia, como decía, de objetividad, también en la forma, en la lengua, en el estilo de relato, un poco cercano a la crónica periodística, bajo esa apariencia de objetividad, sin embargo, hay una mirada subjetiva, porque desde la selección del tema, del personaje, la reorganización, etcétera, o sea, la objetividad no existe. Siempre hay una toma de postura, aunque uno intente parecer neutral. Sin ver ya... Todos estos autores, aunque, o sea, tampoco son maniqueístas en el sentido de poner qué buenos eran los griegos, mira los turcos, qué malos. En su camino se van encontrando también, como turcos buenos que les ayudan, como que incluso le contrata. O sea, no son, a pesar de haber sufrido lo que sufrieron, pero no hay un odio acendrado, y también hay una crítica hacia algunos griegos, como veremos después. Pero bueno, es decir, la mirada es subjetiva, ¿no? Y hay un punto de vista determinado. Y lo que es interesante también es que todos cuentan historias particulares, historias personales, sea la suya propia, sea la de otros. No hay una visión de la guerra épica en el sentido, digamos, antiguo, ¿no?, de la Ilíada, de la grandeza de los combatientes, todo lo contrario. Todo lo que nos quieren contar es la degradación del ser humano en ambos bandos en un contexto de guerra. Hasta dónde puede llegar una persona que hasta ayer era mi vecino, mi amigo, y cómo, impulsado por determinadas circunstancias, uno llega, tanto el enemigo como uno mismo, a la mayor degradación. Por eso digo que son de plena actualidad y nos deberían hacer reflexionar, ¿no? Cómo puede en cualquier momento saltar una chispa y destruir todo un mundo aparentemente idílico. Bueno, el siguiente autor es Ilias Venesis, Ilias Menos, que era su verdadero apellido, que nació en Ayvali, como casi todos ellos, y Venesis era el apellido materno. En 1922 su familia consiguió escapar, pero él fue capturado por los turcos con apenas 18 años y pasó 14 meses en un batallón de trabajos forzados, y es lo que nos cuenta en su relato autobiográfico, to número 31 328, que está también traducido, el número 31.328, el libro de la esclavitud, en el que este autobiográfico describe pues todas las penalidades que pasó en estos batallones de trabajos que nos introdujeron en el interior de Anatolia, y es uno de los se calcula que 23.000 hombres fueron apresados en Esmirna y solo regresaron 23, entre ellos en Venecia. O sea que, para que nos hagamos una idea de las penalidades que sufrieron, que solo consiguieron sobrevivir 23. Bueno, recuperada su libertad, se instaló en Mitilini, donde ya estaba la familia, donde procedía su madre, y allí Miribilis le animó a poner por escrito sus vivencias y le ayudó, de hecho, con su carrera literaria, porque dirigía un periódico donde apareció esta obra en principio. Bueno, después se trasladó a Atenas como funcionario empleado del Banco Nacional, y en Atenas pues, adquirió un gran protagonismo cultural, llegó a ser director del Teatro Nacional, de la escena lírica, del Festival de Cine de Tesalónica,
académico, que esto tiene importancia, y bueno, fue uno de los refugiados que alcanzó, digamos, las más altas cotas en la nueva patria. Bueno, en 1938 se casó y al año siguiente nació su única hija, Ana. La menciono porque tenemos algunos testimonios de ella. En 1943, durante la ocupación, fue capturado, fue detenido por las SS por hacer un homenaje dentro del banco, o sea, no un homenaje público, a los que habían luchado en el frente albanés, y estuvo preso en el bloque C de la prisión de Aberov y a punto de ser ajusticiado. Solo la presión internacional consiguió evitarlo, y en esas circunstancias, en la cárcel, es donde hizo las correcciones de su obra Eolikiji, que se publicaría, bueno, él pensaba que nunca iba a aparecer, pero al final se publicó. Bueno, en esta Eolikiji, en Galini y en esta número Triandaena es donde recoge todas las, digamos, el arco desde su infancia en Aivalí, aunque lo publicó después, esa infancia idealizada, la adaptación luego a la nueva patria, que cuenta en Galini, y en medio la experiencia en estos batallones de trabajo en el número 31328. Su experiencia fue tan traumática que nunca regresó a Aivalí. Sí se compraron una casa en Neftalú, en Lesbos. Esta es una vista desde Lesbos, de la costa de enfrente, donde cuenta su hija que a menudo, pues en la casa que tenían, se echaba a llorar viendo pues su patria, ¿no? Perdida, pero nunca fue capaz de volver. Bueno, estas son las obras, como digo, que tratan del tema de la catástrofe. Los preliminares, digamos, su experiencia traumática, porque además con apenas 18 años pues ves interrumpida toda tu juventud para verte sometido a pues, todo tipo de humillaciones, torturas, etcétera. Y luego, lo que contaban ayer en el documental, como en la nueva patria no les recibieron como héroes, como hubiera sido lo que les correspondía, sino todo lo contrario. Y eso lo cuenta en Galini, que cuenta todas las, digamos, a través de la vida cotidiana de estos, bueno, son sus muchísimas obras, eso, el paraíso perdido. Esto, si nos da tiempo, que creo que no, pues luego enseñaré alguna foto si puedo de Aivalí, pero bueno, supongo que muchos habrán cruzado, no lo sé, la costa, pero bueno, simplemente con las fotos ya se ve, ¿no?, la diferencia del paisaje, ¿no?, de las tierras fértiles, de esta, es normal que lo idealicen, y el contraste de las tierras donde les instalaron, algunos, claro, en lo que cuentan Galini es aquí en Anávisos, en el Ática, simplemente con ver las tierras, pues es un contraste brutal. Y, como digo, idealizan, ¿no?, esa infancia y ese territorio. De hecho, bueno, cuando lo publicó, que era en plena ocupación alemana, fue duramente criticado por valga la redundancia, por la crítica izquierdista, porque decían que en unas circunstancias así, ponerse a contar su bonita infancia como que no tenía sentido en plena ocupación. Pero bueno, precisamente en esos contextos, cuando la gente necesita. De hecho, pues fue un éxito editorial en plena guerra tremendo. En un tono totalmente diferente, de hecho, bueno, se han leído, me supongo que sí, el que no lo haya leído, desde luego se la recomiendo, Eolikiji, pues es todo eso, un lenguaje muy lírico, muy poético, una infancia maravillosa, feliz, y luego Galini es un tono completamente diferente. Estilísticamente me refiero, siendo el mismo autor, es un tono duro, contando pues la dura experiencia de estos refugiados, cómo fueron recibidos, en este caso en el Ática, en esa zona que él conocía bien, porque tenían una casa allí en Anávisos, y bueno, eran tierras pues muy rocosas, muy poco fértiles. Claro, les dieron las tierras, bueno, el profesor Morfakidis podrá explicarnos mejor,
el reparto de tierras, etcétera, pero en este caso les dieron tierras que no estarían cultivadas, ¿no? Porque era imposible. De hecho, allí había unas, ¿cómo se llama? Lagunas, ¿no? Ahí lo diré. Bueno, luego me saldrá. Pantanos, que tuvieron que desecar. Bueno, también hay adaptación televisiva, la serie está de los años 70, donde las fotos son malísimas porque es que la calidad es muy mala, es imposible. Es mejor, se encuentra también en YouTube y cuenta pues la vida de unos refugiados que eran personajes reales que él conocía, algunos incluso familia, y las cosas que cuenta, si lo han leído, han visto la serie, son reales también, desde el hallazgo del Kuros, que no era uno, sino que se encontraron varios kuroi, ¿no?, de arcaicos, el contrabando de antigüedades que existía. Claro, encuentran en unas tierras áridas pues una escultura antigua y pues intentan sacar un beneficio económico, ¿no? De hecho están uno en Múnich, me parece, el otro, estos tres kuroi están fuera de Grecia, o sea que sí, verdaderamente se vendían. También, no quiero hacer spoiler, pero bueno, la vida no era fácil de estos refugiados, incluso entre ellos pues había, claro, disputas por las tierras, a ti te han dado mejor, a ti más grande, a ti no sé qué, los dopi no les recibían con los brazos abiertos, hubo asesinatos que recogen, como veis, los periódicos, es decir, lo que cuenta las salinas de Anávisos e incluso la Rosaleda que existe también, ¿no? Estos son los territorios que les dieron a esta gente. Bueno, hubo también un primer intento de llevarlo al cine por Grigori Markopoulos, pero que se rodó no se llegó a estrenar nunca, pero sí se puede encontrar en YouTube. Y bueno, el número 31 328, que es el que cuenta esta experiencia de la catástrofe en los campos, estos batallones por el interior de Anatolia, pues es, como podemos imaginar, en un tono crudo y contando pues todas las humillaciones, el hambre, la sed, las penalidades que pasaron pues estos 3.000 prisioneros solo de Ayvali, que fueron capturados y reclutados por el ejército turco para hacer trabajos forzosos, ¿no? Es otro viaje del héroe, como habíamos visto antes, viaje, ¿no?, Lexia, porque es un viaje pasando todo tipo de pruebas, un viaje, un descenso a los infiernos y en este caso pues una resurrección de entre los muertos, ¿no? Pues son viajes lógicamente iniciáticos, ¿no?, en un tono descarnado, y lo que, además en este caso que es autobiográfico, lo que les interesa a estos autores es la evolución psicológica de los personajes, ¿no?, de un joven despreocupado que está pues en el liquio y de repente pues se ve enfrentado a una situación límite y como obviamente eso te cambia la vida, te cambia la personalidad, y ya decimos que cuentan la guerra o todo lo que hay en los entresijos de la guerra en un tono nada épico, sino en un tono dramático y un poco de denuncia. Y todos tienen también una finalidad, que es que esto no caiga en el olvido. Eso lo cuentan inmediatamente, pero luego veremos Dido Sotirio, que lo escribe más tarde porque ya piensa que se está olvidando, que ya están muriendo los que lo vivieron y se está perdiendo. Bueno, también hay una adaptación, en este caso al cine, de Nikos Kundouros, 1922, que es el título, y financiada por el Centro Cinematógrafo, pero el resultado fue tan duro que se quejaron, lógicamente, la diplomacia turca y se negó el permiso de proyección comercial después de haberla rodado. Se pudo estrenar en el Festival de Tesalónica, donde fue muy premiada, pero tardó luego en poderse estrenar por las quejas del gobierno de Turquía, y en algunas ciudades del norte, 20 años después, todavía no se habían podido proyectar. Vosotros que sois del norte, a lo mejor lo sabéis. Hoy en día con internet, pues ya todos estos vetos, gracias a Dios, pero hasta ese punto. Bueno,
Didó Sotiriou, como digo, va a contar otra historia años después, no inmediatamente. Bueno, de soltera papá, procedía, como muchos de estos, de familias acomodadas, de esta burguesía floreciente de Asia Menor. En su caso, nació en Kirkenes, también en la misma zona de Diniu, y su infancia pues, fue una infancia feliz y acomodada, que también se truncó primero porque su padre se arruinó, la mandaron a estudiar a Atenas con un tío y la familia, bueno, lo que contaban ayer con las peripecias preguerra, ¿no? Cuando empiezan la presión y la persecución de los griegos, huyen, luego vuelven, cuando entra el ejército griego pensando que tal, y al final pues tienen que salir. Pero bueno, entre todas estas peripecias, la familia Papás perdió 12 de sus miembros, es decir, cuando hablamos de estos son los que consiguieron salvarse, pero ¿cuántos dejaron atrás? En Atenas estudió filología francesa y luego pues, se fue a estudiar a París, a la Sorbonne, donde entró en contacto con todo el mundillo cultural de André Malraux, André Gide, Luis Aragón y todos los... estamos en unos años donde París estaba en plena ebullición. Y esto pues marcará también su trayectoria, porque empieza a trabajar como periodista, como corresponsal, y porque también pues, va a entrar en contacto con estos intelectuales, se afilia al Partido Comunista, al Frente Antifascista, conoció a Alexandra Kollontai, conoció a la Pasionaria, le ayudó a acoger a los refugiados españoles, y toda su vida va a estar marcada por su ideología comunista y por su actividad política. De hecho, pues durante la ocupación alemana colaboró con la resistencia, igual que su hermana Eli Papá. Y Eli Papá, que estaba, su pareja era Nikos Velogiannis, que es el famoso Anthropos Metogarífalo, que fue no durante la ocupación, sino en la guerra civil, después de la guerra. O sea, fue ya en la lucha entre comunistas y, digamos, conservadores dentro de la guerra civil. Fueron los dos detenidos y acusados al final por espionaje y por traición y condenados a muerte. Ella se libró porque estaba embarazada y le conmutaron la pena por pena, ¿cómo se dice? Cadena perpetua. Al final, al cabo de 12 años la dejaron salir, pero él fue ajusticiado. Y bueno, Rizos le dedicó un poema, Anthropos Metogarífalo, porque durante el juicio estaba siempre con el clavel, y Picasso le hizo un dibujo, un boceto, con el mismo tema. Es decir, fueron los tres muy activistas y siempre desde el Partido Comunista. Sin embargo, a Didó la expulsaron del partido por publicar en Rizos Pastís, donde trabajaba, llegó a ser editora, críticas contra la dirección del partido. Porque, bueno, también creo que ayer se mencionó la postura de la Unión Soviética en esta confrontación con los turcos, pues no fue muy favorable a los griegos, a pesar de la tradicional amistad y la común religión entre rusos y griegos. De hecho, la Unión Soviética fue el primer país en reconocer a la nueva Turquía. Es decir, ahí optaron más por Turquía que por los hermanos griegos. Y pues el Partido Comunista Soviético no estaba muy de acuerdo pues, con que los griegos tuvieran que o necesitaran liberarse del yugo turco. Pero bueno, su primer libro, Μικρασιάτικη καταστροφή και η στρατηγική του imperialismo στην Ανατολική Μεσόγειο, ya el título nos indica un poco por dónde va sus tendencias. Es decir, lo que le importa más es no la confrontación entre griegos y turcos, sino el imperialismo americano. ¿Cuánto me queda? de Liono. Él, desde su ideología, lo que le importa es
ella interpreta este conflicto no en términos, digamos, bilaterales entre griegos contra turcos, sino como que, lo que de hecho fue, ¿no? Las grandes potencias, como allí metieron sus manos, y ambas partes fueron víctimas. O sea, ella apela por la reconciliación, no es la única, se me olvidó decir que antes también, Ducas, los dos fueron víctimas. Hoy se ve mejor con la perspectiva del tiempo, pero en el momento era mucho más fácil decir, nosotros somos los buenos, mira lo que nos ha pasado, y los otros qué malos eran. Ya, ¿no? Incluso los que lo habían sufrido apelaban un poco por la reconciliación, algo un poco difícil, ¿no?, de conseguir. Y también pues lo que le importa y pone en boca de muchos personajes, que aquí lo que hay es una lucha de clase, no una lucha entre griegos y turcos, sino una lucha entre los oprimidos del mundo y los explotadores, los imperios, las grandes potencias del mundo. Bueno, cuenta la experiencia de Manolis Axiotis, que era el hijo de una familia de pequeños agricultores en el pueblo de Kirkicha, que toma su nombre de Circe, ¿no?, la hechicera de la Odisea, porque, según dice ella, la guerra es la Circe que transforma a los hombres en cerdos. Otra vez vemos la degeneración del Anthropos, ¿no?, por la guerra. Y este Manolis, que era el más espabilado entre los hermanos, pues es enviado por su padre a la gran ciudad para que aprenda, pues, a llevar las cuentas, los negocios, el comercio. Es decir, en principio es como una Bildungsroman, ¿no? Pero aquí vemos una de las críticas más o menos sutiles hacia algunos griegos, ¿no? En concreto, del que debe aprender, no le gusta cómo engaña a los pobres campesinos porque son analfabetos. Ya vemos aquí como la lucha de clases, ¿no? Los campesinos, tanto griegos como turcos, son todos presentados de una manera un poco naif, ¿no? Todos son grandes trabajadores, muy honrados, muy inocentes. Los empresarios, aunque es un pequeño comerciante, pues son ponirí y les engañan, etcétera, etcétera. Bueno, no me adentro por ahí porque ya no me queda tiempo. Acabo ya. Ella, cuando escribe, como digo, han pasado 40 años y lo que le preocupa es que ya los que lo protagonizaron, los que lo vivieron en primera persona, están desapareciendo y teme que esto se olvide. Entonces escribe para las nuevas generaciones, que creo que es lo que estamos haciendo aquí también, que esto no se olvide, que la gente recuerde lo que pasó, y pone, en este caso ella como mujer no lo había vivido en primera persona, pone su voz al servicio de estas víctimas, como digo, de ambos lados, y lo que le interesa es, pues desde su ideología, ¿no?, el que haya esa ¿no?, lo de ¿cómo es lo de la internacional, ¿no?, que se unan todos los pueblos oprimidos y hermanados contra los opresores. Bueno, también hay una serie de televisión, y entonces, bueno, no me va a dar tiempo a ver a Seferis. Concluyo entonces. Concluyes porque también queremos homenajear con el episodio. Ya está. Si no, te dejaría, pero igual podemos. Puedes mencionar 2 minutos a Bueno, no, iba bueno, no sé si extraer. Es el gran novelista. No se puede, digamos, cerrar el tema, al revés, debería abrir la reflexión. Creo que se desprenden algunas cosas de lo que ya he ido diciendo, sí, ¿no? Lo que tienen en común, tanto estos 3 autores, hay muchas más obras sobre la catástrofe. He elegido estas, 1, porque están traducidas, y 2, porque fueron al final, con sus altibajos, censuradas, etcétera, pero al final fueron introducidas por el Ministerio de Educación en el canon escolar. Entonces todos los griegos lo estudian, o sea, en el gimnasio, en el liquio, se supone que todos lo conocen. Es decir, que son obras que se utilizaron para fundamentar esta nueva identidad de la nueva Grecia, con los eladites, con los que venían, con todos, y se transformó en el discurso oficial. Digamos, este punto de vista, ¿no?, de las víctimas, de lo que hemos sufrido, de lo que hemos, sin a lo mejor pararse a analizar los propios errores de los griegos, que yo no lo por supuesto no me voy a meter, pero ayer algunos, hay que hacer también autocrítica.
Pero por lo menos en un primer momento eso se pasa a página y el discurso es este: nosotros somos las víctimas, nos han expulsado, fíjate lo que nos ha pasado, pero también se silencia que no se les recibió precisamente con los brazos abiertos en Grecia, sino todo lo contrario, ¿no? Decían, este me va a venir a quitar a mí el poco pan que tengo, porque claro, era un país ya en ruinas, ya azotado por la guerra, se les veía como nuevos enemigos y quedaron en ese no man's land, ¿no? Bueno, no me meto en Seferi, simplemente es en poesía pues el equivalente también de un poco el patriarca de la generación, y el que, aunque no lo vivió en primera persona, porque no estaba ya en Esmirna, que es su ciudad natal, estaba estudiando fuera, pero sin embargo va a arrastrar siempre pues esta melancolía y esta amargura del refugiado que tiene toda la generación. Toda su obra poética y la única novela que tiene pues transpiran esta pena de la patria perdida, quizá también la culpabilidad de no haber estado allí, pueda ser, y esta amargura de haber perdido, de haber sido expulsado de ese paraíso, de no poder tampoco encontrar Spiti, ¿no? Una nueva patria, porque él además por su trabajo estuvo siempre de acá para allá. Hogar, Spiti. Claro, y siempre tiene esta obsesión por las casas, incluso por las casas que están, ¿no?, temporalmente, porque su verdadero hogar lo perdió para siempre, y esa, volviendo ya de cierro, ahora sí, esa herida no se ha cerrado nunca. Desde luego nuestros autores, creo yo, que siempre hasta el último momento siguieron añorando esa patria perdida, recordando esa idílica infancia, que a lo mejor no lo fue tanto. Entonces, ¿se ha superado el trauma? No sé, ¿se ha superado el trauma? Eso es la pregunta que queda abierta. Y eso igual sería un tema para el próximo curso. Sí, desde luego. Gracias, Amor, por esa introducción y esa pequeña análisis de la literatura y de la influencia del impulso, mejor dicho, de la catástrofe en la cultura, al ejemplo de la literatura. Y yo creo que el trauma, no sé si se ha superado, el trauma no es mejor dicho, la temática no se ha cerrada, porque las patrias esas, las patrias perdidas y Jámenes Patrides siguen inolvidables e inolvidadas. Puede ser que el trauma se ha superado, pero la memoria sigue, y con eso vamos a cerrar, creo, de mejor manera, porque vamos a hacer un pequeño acto de conmemoración. Hemos escuchado que las víctimas eran muchísimas, llegaron a cientos de miles de personas, y como ya tenemos en la cultura, nuevamente es muy común en todas las culturas en día de hoy hacer un minuto de silencio, que también lo hacemos en Grecia también, en muchos actos, pero lo más natural en la cultura griega es lo que llamamos epimnemosinideis, o más común un trisayo, y lleva la palabra de mnimi, que es la memoria, mnemosino, y los griegos conmemoramos con un breve rezo, y eso lo vamos a hacer aprovechando de la presencia de su eminencia reverentísima, pero igual quiere hablar 2 palabras mientras eso, hacer parte del logo, se vasmiótate. Un aplauso a Amor, sí. Θέλετε να μιλήσετε? Ωραία. Εγώ θα ήθελα να πω ότι η σημερινή και η χθεσινή συνάντηση
οξύνου ή ανάμνησης για αυτή την τραγική στιγμή της ελληνικής μας ιστορίας είναι πάντοτε αφορμή και σκέψης και προσευχής, αλλά πολύ περισσότερο αφορμή ώστε κάποιος να πάρει και να, από αυτά τα τραύματα τα οποία ναι μεν πολλές φορές μένουν ανοιχτά στις ψυχές, με έναν μυστικό τρόπο, και μυστικό όχι κρυμμένο, αλλά μυστικό με την απόλυτη πνευματική έννοια που την έχουν όλοι οι Έλληνες, αυτές οι πληγές να γίνουν πηγές. Και από πληγές που στάζουν αίμα, προκαλούν πάντα πόνο, να γίνουν πηγές όπου ξεδιψάει ο κάθε άνθρωπος σε μια πηγή, να δροσίσουν και να ποτίσουν το φυτό του γένους του ελληνικού, αλλά και πολύ περισσότερο του γένους του ελληνικού πνεύματος. Γιατί είπε η αγαπητή Μαρία σε κάποιο σημείο στην συζήτηση της, τι είναι τελικά ο Έλληνας. Και είπα στον κύριο Μορφακίδη αυτή τη φράση του Ισοκράτη, Έλληνας είναι ο μετέχων της ημετέρας παιδείας. Άρα είναι κάτι πολύ πιο ανοιχτό, πολύ πιο ευρύ, ακόμα θα μπορούσα να πω ότι είναι απροσμέτρητο, δεν μπορεί να μετρηθεί η ελληνικότητα και ο ελληνισμός. Βέβαια η καταστροφή της Μικρασίας, και όχι μόνο της Μικρασίας, αλλά όλης της περιοχής όπου υπήρξε το άλλο μισό του κέντρου του ελληνικού πολιτισμού, δεν είναι μόνο η Χερσόνησος του Εύμου, αλλά είναι και η άλλη μεριά, η Μικρασία, παραμένει να είναι μια περιοχή για πνευματική και πολιτισμική αναφορά. Συζητούσα χθες με τον κύριο Μορφακίδη. Γνωρίζετε ότι το Οικουμενικό μας Πατριαρχείο εδρεύει στην Κωνσταντινούπολη. Η παρουσία του Πατριαρχείου σαν φορέα πνευματικού και πολιτισμικού δεν σταματάει ποτέ και συνεχίζει πάντοτε. Και όπως πολύ σωστά είπες, αγαπητέ Κώστα, δεν μένουμε στη λέξη χαμένες πατρίδες, αλλά με έμφαση τονίζουμε τις αλυσμόνητες πατρίδες. Γι' αυτό και το Πατριαρχείο τονίζει ότι αυτές οι πατρίδες, οι Μητροπόλεις, οι Επισκοπές, οι περιοχές όπως η Σμύρνη, η Έφεσος, οι Κιδωνιές, το Αϊβαλή, η Άγκυρα, η Τραπεζούντα, η Σαψούντα, όλες αυτές οι περιοχές δεν έχουν πάψει να υπάρχουν, αλλά υπάρχουν ακριβώς χάρη στο γεγονός της μνήμης μας. Όσο εμείς μνημονεύουμε και ζούμε μέσα στην ψυχή μας την παρουσία τους, την ιστορική, αλλά και την γεωγραφική, αυτές λοιπόν οι πατρίδες ποτέ δεν χάνουν. Και σε μια εντελώς πνευματική και εκκλησιαστική βάση, ποτέ δεν μπορεί να εκλείψει η περιοχή όπου γέννησε και ανδρώθηκε η φιλοσοφική και η θεολογική χριστιανική σκέψη. Αν αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στην Ισπανία, στην Ιβηρική Χερσόνησο, που θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι μια χώρα καθολική, δεν μπορεί να εννοήσει κάποιος την μορφή και την αντίληψη του χριστιανισμού στην Ευρώπη χωρίς την συμμετοχή των πατέρων της Εκκλησίας, οι οποίοι γεννήθηκαν και δράσαν στη Μικρά Ασία. Οι Καπαδόκιες πατέρες, οι μοναχοί στην Καπαδοκία, οι μάρτυρες του Πόντου, οι μάρτυρες της Μικρασίας. Πριν λίγο περνούσα από ένα δρόμο και είδα την εκκλησία Σεν Μπλάς, ο Άγιος Βλάσιος της Σεβάστιας, η Άγιος Νικόλαος. Όλοι λοιπόν αυτοί οι Άγιοι κοινοί έχουν τη ρίζα τους στη Μικρασία και τιμούνται εδώ πέρα στην Καθολική Δύση, γιατί είναι κοινοί Άγιοι. Η μνημοσύνη λοιπόν αυτών των ριζών των πνευματικών της Ευρώπης είναι αναγκαία να υπάρξει, και αυτό είναι και το δικό μας το χρέος. Είτε ως άνθρωποι της Εκκλησίας, είτε ως άνθρωποι του Πνεύματος, είτε ως άνθρωποι που αγαπάμε αυτό που είμαστε και αυτό που καταγόμαστε.
Εγώ δεν έχω καμία μικρασιατική καταγωγή, αλλά έρισα 16 χρόνια στην Κωνσταντινούπολη και αισθάνομαι Κωνσταντινούπολίτης. Ακριβώς με αυτό το πνεύμα, όπως θα αισθανόταν ο κάθε άνθρωπος που βρισκόταν στο κέντρο μιας αυτοκρατορίας, είτε της Νέας Ρώμης Κωνσταντινούπολης στο Βυζάντιο, είτε της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας της Κωνσταντινούπολης. Αυτή λοιπόν η όσμωση, το ανακάτεμα που υπάρχει στη μουσική, στην κουζίνα, στη συμπεριφορά, στον τρόπο σκέψης, είναι το δόρημα της Μικρασίας που ναι μεν καταστράφηκε, αλλά συνεχίζει να ζει στις καρδιές και στις ψυχές των ανθρώπων, όσο εμείς τις μνημονεύουμε. Και γι' αυτό κάθε φορά σε ένα τρισάγιο, σε ένα μνημόσυνο τώρα που θα διαβάσουμε, τελειώνουμε με αυτή την τρομερή, αθάνατη φράση, αιωνία η μνήμη αυτών. Το αιωνία η μνήμη αυτών δεν είναι μια απλή φράση. Είναι η δική μας προσευχή, ώστε όντως οι άνθρωποι, όλες αυτές οι γενιές, τα εκατομμύρια των ανθρώπων, να υφίστανται, είναι φιλοσοφική σκέψη, να υφίστανται στη μνήμη του Θεού και κατά αυτόν τον τρόπο να πει ότι υφίστανται και ποτέ δεν πρόκειται να εξαλειφθούν. Άρα θα σας ζητήσω να συμμετάσχουμε όλοι στο μικρό τρισάγιο που θα κάνουμε, έχοντας μπροστά μας ακριβώς την φωτογραφία του Αγίου Χρυσοστόμου, Μητροπολίτου Σμύρνης, ο οποίος ήταν και ο πρωτομάρτυρας της Μικρασιατικής καταστροφής, και η εικόνα και το μαρτύριό του ήταν αυτό το οποίο ενέπνευσε όλους τους Μικρασιάτες να μην το βάλουν κάτω και όπου πάνε να προοδεύσουν. Έτσι λοιπόν το τραύμα, οι ανοιχτές πληγές γίναν πηγές έμπνευσης και όλοι οι Μικρασιάτες, όπου και αν βρεθήκαν, προοδεύσαν, δημιουργήσαν και είναι πάντοτε φωτεινά αστέρια στο στερέωμα το πνευματικό του ελληνισμού και του Ελλήνου. Συγγνώμη για τα πολλά λόγια. Muchísimas gracias, Su Eminencia Reverentísima. Os prometo que esta grabación también se va a poner en los canales de YouTube y en la página y vamos a subtitularlo porque no se daba cuenta, no quería interrumpir el flujo de las palabras del señor obispo metropolitano. Pero no quiero que os perdáis lo que ha dicho. Entonces, disculpad la interrupción en el flujo en castellano. Y por razones de seguridad no podríamos encender velas, porque estamos en una aula, nos imaginamos las velas. Ευλογητός ο Θεός μου, πάντοτε νικαία και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε λάφτη της αμαρτίας ημών, Δέσποτας εκπρόσωπος της αμαρτίας ημών, Άγιοι επίσης και ίεσαι της ασθενείας ημών, ένε και εν του ονόματος σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, και νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερα, και άφησε μη το φλήματα ημώνος και εμείς αφίε με τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέχεις ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από το κονδύο. Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Με τα πνευμάτων δικαίων τελειωμένων, τας ψυχάς
Θεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Εκδέομεθα υπέρ αναπαύσεως των ψυχών των κεκτημένων Θεού του Θεού, πάντων των θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής και πάντων των αδελφών ημών, το αδίκο θανάτων, φόνο τη μαχαίρα, τελειοθέτου και υπέρ του σχολήθηνε αυτής, πάμπη μέρημα εκουσίονται και ακουσίων. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Όπως Κύριος ο Θεός, τάξη τα σφυγάς αυτών θα οι δικαίοι αναπαύονται, τα ελέη του Θεού τη βασιλεία των ουρανών και άφεση των αυτών αμαρτιών, παρά Χριστό του αθανάτου βασιλεί και Θεού εθισόμεθα, του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Ο Θεός των πνευμάτων και πάσης αρκός, ο των θάνατων καταπατήσας, των παιδιάτων καταργήσας και ζωή των κόσμου σου δωρησάμενος. Αυτός, Κύριε, ανάπαυσον τα ψυχάς των κεκτημένων δούλων σου, πάντων των θυμάτων της μικρασιατικής καταστροφής και πάντων των αδελφών ημών, των αδίκων θανάτου, μαχαίρα και φόνο τα λιωθέντα, εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως, ένθα περδραοδίνη λυρική στεναγμός. Πάνω αμάρτημα το παρελθόν πραχθέν, εν λόγω ή έργο ή διανία, ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός, συγχώρεσου. Ότι ούκες τον άνθρωπο σου συστηρικού αμαρτήσει, σίγαρ μόνος εκτός αμαρτίας υπάρχεις, η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο λόγος σου αλήθεια. Ότι εσύ η Ανάστασης, η ζωή και η ανάπαυσης, πάντων των κεκτημένων πλούρων, των τελειοθέντων εν την χριστιανική καταστροφή, Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε, εσύ το ανάρκο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό, και ζωοποιό σου πνεύματι, νίκαια ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σε Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σε. Ο και νεκρών και ζώντων την εξουσίαν έχουν ως θάνατος βασιλεύς, και αναστάσε την νεκρών Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμού Αγίας Απολυτρός, των Αγίων δόξων και πανευθύνων Αποστόλων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, των Αγίων και δόξων προβατώρων Αβραάμ, Ισαάκ και Ιακώβ, του Αγίου και δικαίου τετραημέρου φίλου του Χριστού Λαζάρου και πάντων των Αγίων, τας ψυχάς των εξημών μεταστάντων δούλων αυτού, εν σκηνές δικαίων τάξη, εκκόλπης αναπαύσε, και με τα Αγίων και δικαίων συναριθμίσε, ημάς δε ελεήσει και σώσε, όσο αγαθός και φιλάνθρωπος. Θεόνι ημονιμή, αξιομακάριστη και αείμνηστη αδελφή μου. Αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτό η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτό η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία η μνήμη, αιωνία αυτό η μνήμη. Κύριε φόβο των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν. Έχουμε τις ευχές του Αγίου Χριστού Προσβήτης, το ερωτημένο. Con este acto conmemorativo, que es el típico rezo de los para los difuntos, vamos a concluir las jornadas. No nos ha dado tiempo para una última charla, ¿no?, de mesa redonda que queríamos hacer con los profesores, pero quiero esperar que por lo menos podemos haber transmitido una idea de
por qué eso se llama catástrofe para los griegos. Igual hemos dado un poco de impulso para leer la traducción de María, de Aivalí, leer algunos libros que nos ha mencionado Amor, que todos están traducidos en castellano, o igual profundizar un poquito más cogiendo las ideas y las explicaciones del profesor Morfakidis. Υπάρχει, sí, estamos a... Vamos a hacer, nos vamos, 3 λεπτά. Tenemos 2 minutos, sí, 3 minutos. Nos vamos a cerrar con una canción que es muy conocida y muy amada, y nos va a tocar el mismo arzobispo metropolitano, y con eso cerramos de manera adecuada, musical. Al final sí que hemos conseguido un concierto. No, un mini concierto del último minuto, mínimo, con una canción, το τζιβαέρι, το τζιβάπιο. Ναι. Es como la estructura del cómic, el preludio, la fuga y... sí, y así vamos a cerrar de manera musical. Sí.
Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σεβασμιότατε, y muchísimas gracias por atender, por vuestro apoyo y la paciencia, porque ya estamos casi 40 minutos con retraso, pero creo que valió la pena. Muchísimas gracias y a toda la gente que nos todavía sigue viéndonos. Y cerramos las jornadas así. Muchísimas gracias. Buenas noches.